La última clase lo que hicimos fue trabajar con operaciones elementales por fila, ¿cierto? Aprendimos que se podían intercambiar filas, aprendimos que se podían multiplicar por un número distinto de cero y aprendimos que podíamos combinarlas, ¿sí? Ahora, el objetivo de esta cuestión, ¿cuál era? Resolver sistemas de ecuaciones lineales. O sea, si nosotros partíamos con una matriz que se llamaba matriz ampliada, de esa forma, que era la matriz de un sistema de ecuaciones, al lado los numeritos que estaban solos, ¿sí? Los términos libres, si hacíamos operaciones elementales para construir la identidad, lo que quedaba aquí era ¿qué cosa? Iba a ser la... Eso. Iba a ser la solución del sistema. ¿Ya? Eso fue lo que hicimos. Pero todavía estamos trabajando con matrices cuadradas. Yo les había comentado de que el objetivo era hacerlo para cualquier tipo de matriz, o sea, para sistemas que tuvieran más ecuaciones que incógnitas o menos ecuaciones que incógnitas, ¿sí? Porque cuadrada significaba que tenían la misma cantidad. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a dar una definición previa. La definición de rango de una matriz. Si nosotros tenemos una matriz que puede tener cualquier tamaño, fíjense que estamos considerando que tiene m filas y n columnas, ¿sí? O sea, puede ser más filas que columnas, menos filas que columnas. O igual, da lo mismo. Vamos a definir un número que se llama rango de A, que vamos a denotar de la siguiente forma. Súper original. R de A. R de rango. ¿Y de quién? De la matriz A. ¿Vale? ¿Y cómo se define el rango? Va a ser el tamaño y entonces el rango es un tamaño. ¿Pero qué tamaño? El tamaño de la submatriz más grande la submatriz cuadrada de A más grande con determinante distinto de 0. Eso es el rango. O sea, expliquémoslo. Tienen una matriz de da lo mismo cuántas filas y cuántas columnas. ¿Qué es el rango? Es un tamaño. ¿Qué tamaño? El de la submatriz cuadrada que tenga determinante distinto de 0, ¿sí? Que sea la más grande posible. Por ejemplo, ya, esa matriz, ¿de qué tamaño es? Tiene 2 filas y 3 columnas. Ya, entonces, pensemos, submatrices de tamaño 1, ¿cuántas hay? Esa, por separado. Esa, hay 6, ¿cierto? Una por cada elemento. Ya, entonces, submatrices de tamaño 1 hay 6. ¿Hay alguna que tenga determinante distinto de 0? Por ejemplo, ¿cuál es el determinante de eso? 1. Dijimos que el determinante de las matrices de 1 por 1 era el mismo número, ¿sí? Ya, ahora, submatrices de tamaño 2. ¿Cuántas hay? Ahí hay una, ¿sí? Aquí habría otra. Y juntando esos dos habría otra. ¿Ya? O sea, las submatrices son las que se obtienen borrando filas y columnas. Eso es. Entonces, si borramos la segunda fila, o sea, segunda columna, ¿qué matriz queda? Queda esa. Entonces, ¿cuál es el determinante de eso? Es 1.
Este determinante es distinto de 0. Ya. ¿Y hay submatrices más grandes? Cuadradas, sí. ¿Puede haber una submatriz de tamaño 3 por 3 adentro? No, porque son 2 filas nomás. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la submatriz más grande que tiene determinante distinto de 0? 2. ¿Sí? Entonces, eso es el rango. En este caso, el rango de A es 2. ¿Ya? Entonces, ese es el rango. Tamaño de la submatriz cuadrada más grande que tiene determinante distinto de 0. ¿Vale? Ejemplo 2. Ya, esa, ¿de qué tamaño es? 3 filas y 2 columnas. Submatrices de tamaño 3, ¿tiene? No, porque tiene 2 columnas. ¿Cuál es la submatriz más grande que puede tener? De 2 por 2, ¿cierto? Siempre la submatriz más grande va a ser el más chico de esos dos números. ¿Sí? No hay matrices de 3 por 3, pero sí hay matrices de 2 por 2. ¿Cuáles hay? Ahí tenemos una. Ahí tenemos otra y falta una. ¿Sí? ¿Cómo la obtienen? Borrando filas. Si borran esa, les queda esa matriz. Si borran esa, les queda esa matriz. Y si borran la del medio, les queda esa matriz. ¿Ya? ¿Cuál es el determinante en cada caso? El primero. 0, ¿cierto? 3 menos 3. El segundo, 0. ¿Y el tercero? 0. Entonces, ¿la matriz puede tener rango 2? No, porque para que tuviera rango 2, alguna de esas tendría que tener determinante distinto de 0. ¿Y rango 1? ¿Tendrá rango 1? ¿Cuáles son las submatrices de tamaño 1? Esa. ¿Y alguna de esas matrices tiene determinante distinto de 0? Sí, ¿cierto? Ese tiene determinante 1. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió lo que es el rango? Submatrices que tienen determinante distinto de 0, la más grande posible. Eso es. ¿Ya? Y ahora vamos a definir un nuevo tipo de matriz, que este lo vamos a relacionar con el rango. Las matrices que se llaman escalonadas por filas. Una matriz A estamos diciendo que es una matriz que no tiene por qué ser cuadrada, ¿cierto? M filas y N columnas. Se va a llamar escalonada por filas si
el primer elemento no nulo de una fila está más a la derecha del primer elemento no nulo de la fila anterior. Y esto para cada fila. Vamos a hacer un ejemplo para que lo vean geométricamente. Si al final, mirándola, van a reconocerla inmediatamente. Ya, esa matriz será escalonada. ¿Qué tiene que pasar? El primer elemento no nulo de una fila, por ejemplo ese, ¿está más a la derecha que el primer elemento no nulo de la fila anterior? ¿Cuál es el elemento no nulo de la fila anterior? El primero. Ya, ¿y este está más a la derecha? ¿Sí o no? Sí. Y en la siguiente fila, este 4, ¿está más a la derecha que este 1? Entonces escalonada. ¿Sí? ¿Por qué se llama escalonada? Porque tiene forma de escalera. Literal, ¿sí o no? Entonces, esa es escalonada. ¿Y esa será escalonada? ¿Cuál es el primer elemento no nulo de la segunda fila? El 1. ¿Está a la derecha del anterior? Sí. Pero la siguiente, este 2, ¿está más a la derecha que este 1? No, entonces no es escalonada. ¿Sí? Eso es una matriz escalonada. Y si es que ustedes dibujan la escalera, miren, en el anterior era así. ¿Cierto? Si ustedes van caminando, ahí, chuta, no es así la persona. Dan un salto, es una escalera, ¿cierto? Un salto de tamaño, una fila. Acá, ¿qué pasa si ustedes van caminando? ¿Qué salto tienen que dar? Un salto de 2 filas, por eso no es escalonada. Si lo quieren ver así. ¿Ya? Escalonada es que siempre es una escalera de saltos de una fila. ¿Ya? ¿Y de qué sirven estas matrices? Pues si no sirvieran, no se verían. Hay un teorema que nos dice lo siguiente. Si A es equivalente, pongámosle el tamaño, es equivalente por filas con una matriz ¿qué estamos diciendo? Una matriz cualquiera. Es equivalente por filas con una matriz escalonada. ¿Qué significa equivalente por filas? Que hacíamos operaciones elementales y obteníamos la otra. ¿Sí?
Ya, este teorema, chiquillos, es el más importante, diría yo. Así que márquenlo. Porque con este vamos a hacer todo lo que sigue. ¿Qué dice el teorema? Ustedes tienen una matriz cualquiera. Hacen operaciones elementales para escalonarla. ¿Y qué va a pasar con el rango? El rango de la A va a ser el mismo rango que la matriz escalonada y a la vez va a ser igual a ¿qué cosa? Al número de filas no nulas que tenga la matriz escalonada. ¿Sí? Ejemplo, porque así nomás no se entiende. Ejemplo. Ya, esa matriz. Si yo les pidiera estudiar el rango, obviamente no van a poner a calcular todos los determinantes de las submatrices, es largo, ¿cierto? Entonces el teorema, ¿qué es lo que les dice? Ustedes pueden tomar la matriz, encontrar una escalonada equivalente, o sea, hacer operaciones elementales y después ver cuántas filas no nulas hay. ¿Ya? Para eso sirve este teorema, para no tener que estar calculando todos los determinantes posibles. Ya, entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que hacer operaciones elementales para que obtengamos ¿qué cosa? Una matriz que sea escalonada. ¿Sí? Ya, esta, así como está, ¿está escalonada? No. ¿Por qué no? Aquí hay un elemento no nulo. ¿Qué tiene que pasar con el elemento no nulo de abajo? Tiene que estar más para allá, ¿cierto? Más a la derecha. Entonces, ¿qué tendría que haber ahí? Un 0. ¿Con qué operación elemental nosotros podríamos construir un 0 aquí? ¿Cambiar? Es que si la cambiamos sigue habiendo un número que no es 0. ¿Sí o no? Si se cambian aquí va a quedar un 1. Podría multiplicarse por un medio. Es que las columnas no se pueden cambiar. Solo filas. Podría multiplicarse por un medio de la fila y después ¿Cierto? Aquí hay varias opciones. A la fila 2, ¿qué le vamos a hacer? Podríamos restarle 2 veces la fila 1. ¿Sí o no? Porque si a esta le restamos la de arriba, no va a dar 0. Pero ¿qué pasa si le restamos 2 veces la de arriba? Ahí sí va a dar 0. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto da? Primera fila, ¿le estamos haciendo algo? No. Y a la tercera tampoco. Va a 0. ¿No? Ya. ¿Y cómo nos queda la fila 2? 2 menos 2 veces 1, eso es 0. Después, 0 menos 2 veces 3, eso da menos 6. Después, 1 menos 2 veces 1, 0. menos 2 veces menos 1, perdón. 0. Da 3. Porque estamos haciendo eso. Fila 2 menos 2 veces fila 1. Fila 2, un 1. Menos 2 veces la fila 1, que sería un menos 1. ¿Cuánto da eso? Menos menos es más. Sería 3. ¿Sí o no? Ya, y el último, 4 menos 2 veces 2, 0. Ahí tenemos una operación y si se dan cuenta ya hicimos un 0 ahí. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque la matriz tiene que estar escalonada para usar el teorema. ¿Ya? Y escalonada significa, si aquí hay un 1, aquí tiene que haber un 0. ¿Y qué tiene que haber aquí? Para que esté escalonada también tiene que haber un 0. ¿Y cómo hacemos un 0 ahí? Eso mismo, a la fila 3 se le resta 3 veces la fila 1. ¿Sí? Si al final, ¿cómo van a construir las operaciones elementales? Uno puede pensar de que son sacadas de la manga, pero no es así. ¿Cómo hago que aquí haya un 3? Multiplicando por 3. ¿Y por qué queremos un 3 ahí? Porque después vamos a
restar. Si aquí hubiese un 2, ¿cuál sería la operación elemental? De partida, ¿cómo el 2 lo transformo en un 3? Sumándole la mitad, o sea, del mismo. Sumándole la mitad, ya, y eso sería multiplicarla por 3 medios. Si a algo tú le sumas su mitad, es multiplicarlo por 3 medios, ¿sí o no? Entonces el 2, ¿por cuánto da 3? Por 3 medios. ¿Cuál sería la operación elemental en ese caso? Fila 3, le restamos 3 medios de la fila 1. ¿Ya? Al final siempre, si lo quieren ver de otra forma, siempre va a ser esto dividido el de acá. Ese es el multiplicador. ¿Sí? O sea, si aquí hubieran 2, tendrían que hacer fila 3, le restamos ¿cuánto? 3 medios de la fila 1. ¿Sí? Así lo pueden sacar siempre. Ya, pero no es el caso. Aquí solamente le restamos el triple. Ya, fila 1, queda igual, ¿cierto? Fila 2 también queda igual. Fila 3, ¿cómo nos queda? 3 menos 3 veces 1, 0. Ahí. 3 menos 3 veces 3 son 3 menos 9, son menos 6. Siguiente. 0 menos 3 veces menos 1, 3 positivo, ¿cierto? Y el último, 6 menos 3 veces 2, 0. Ya, vamos bien. ¿Esa matriz está escalonada o todavía falta? ¿Por qué falta? Aquí está el primer elemento no nulo. ¿Qué tiene que pasar con el primer elemento no nulo de abajo? Tiene que estar más allá, o sea, este tiene que ser un 0. ¿Y qué hacemos para hacer un 0? La segunda. ¿Por qué no podríamos restarle la primera? Porque estaría el cero. Este 1 afectaría el 0 que ya hicimos. ¿Sí? Entonces, por eso, la primera fila... Chuta, no quería hacer eso. La primera fila ya la ocupamos. ¿Sí? No la siguen ocupando. ¿Por qué? Porque si la ocupan, este 1 va a modificar los ceros que ya construimos. ¿Ya? ¿Y qué pasa si restamos la fila 2 con la fila 3? Da todo 0. Ya, ¿y esa matriz está escalonada? Ahora sí. Si se fijan, pónganse en la segunda fila. ¿Cuál es el primer elemento no nulo? 6. Eso, ¿está a la derecha del elemento no nulo anterior? Sí. ¿Y la tercera fila tiene elementos no nulos? No. Listo. Terminó. Ya, entonces, esta matriz es una matriz ¿de qué tipo? Escalonada. ¿Sí? ¿Cuántas filas no nulas tiene? Entonces, la matriz anterior posee 2 filas no nulas. ¿Ya? ¿Y qué dice el teorema? ¿Cuál debería ser el rango de A entonces? Rango de A es el mismo rango de la escalonada y es el número de filas no nulas. ¿Cuántos tenían? 2. Eso es. ¿Sí? Y en la prueba probablemente salga algo así. Encontrar el rango de una matriz. ¿Difícil o no tanto? Profe, si tuviera como un solo número distinto de cero, igual serían dos filas. Me refiero a la segunda fila. Si fuese como 0, menos 6, 0, 0. Sí, igual. Sí, lo único que interesa es el primero. Da lo mismo después lo que sean. O sea, el menos 6 tiene que ser un número 6. Y es el que manda. Sí. Aquí podría ser 0, 0, podría ser 1, 1, podría ser lo que tú quieras.
Ya, ¿y por qué estamos viendo esto? Teorema. Ya este es el último, creo. Consideremos el sistema de ecuaciones lineales A por U igual B, pero con A una matriz que no tiene por qué ser cuadrada. ¿Se dan cuenta que ahora estamos generalizando el problema del sistema? ¿Sí? Antes habíamos visto sistemas pero con matrices cuadradas e invertibles. ¿Sí? Ahora estamos poniendo una matriz cualquiera. ¿Sí? No tiene por qué ser cuadrada, y si fuese cuadrada no tiene por qué ser invertible. ¿Ya? Si el rango de A es igual al rango de la ampliada igual al número de incógnitas entonces el sistema va a tener única solución. Y esto tiene un nombre, se llama sistema compatible determinado. ¿Por qué compatible? Porque eso significa que tiene solución. ¿Por qué determinado? Porque la solución la podemos determinar. ¿Sí? ¿Qué dice ahí abajo, profe? ¿Dónde? Es lo que está morado. Número de incógnitas. Por otra parte, si pasa que los rangos de A y de la ampliada son iguales, pero es menor que el número de incógnitas, el sistema igual va a tener solución, pero van a ser infinitas. ¿Sí? No va a ser única, van a ser infinitas. Posee infinitas soluciones. ¿Y eso cómo se llama? Se llama sistema compatible. ¿Por qué compatible? Porque tiene solución. Pero le vamos a poner el apellido indeterminado. ¿Por qué? Porque esa solución en realidad son infinitas soluciones. ¿Ya? Compatible significa que tiene solución. Determinado es que la podemos determinar. Indeterminado es que son infinitas, no las podemos determinar. ¿Sí? Y el último caso de este teorema es cuando el rango de A es distinto al rango de la ampliada. En ese caso el sistema no tiene solución. ¿Y eso cómo se dice? Se dice el sistema incompatible. ¿Ya? Este es el teorema importante. Con este vamos a hacer todo el estudio de los sistemas de ecuaciones. Veamos ejemplos. De 2×2 nomás. Sistemas que nosotros hemos trabajado toda la vida. O sea, toda la vida, no tanto, pero al menos toda la vida universitaria. De colegio, ya, algo. De básica, nada. Ya, ese sistema. Obviamente uno podría hacer, ¿qué cosa? Sumar las dos ecuaciones, sacar el x, restar las dos ecuaciones, sacar el y, ¿cierto?
Esa es la forma de resolver. Pero analicémoslo con este teorema, para que aprendamos cómo funciona. De partida, ¿cuál sería la matriz del sistema? ¿Cuáles serían las incógnitas y cuáles serían los términos libres? Sería 1, 1, 1, 1. ¿Quién multiplica el x? 1. ¿Quién multiplica la y? 1. En la segunda, ¿quién multiplica el x? ¿Y a la y? ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Y cuáles son los términos libres? 1, 2. ¿Sí? Ya, ¿qué dice el teorema? En los tres casos, miren, tenemos que comparar el rango de A con el rango de la ampliada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la ampliada de este sistema? Sería la misma matriz A, ¿sí? Pero, al lado que se coloca, los términos libres. ¿Ya? Escalonemos. ¿Eso está escalonado? No, ¿por qué no? Porque ahí tiene que haber un 0, ¿cierto? Habiendo un 0 ahí, está escalonado. ¿Cómo hacemos que ahí haya un 0? A la fila 2 le vamos a restar la fila 1. ¿Y qué queda? 0. Después. Y después. 1. Estamos restando. ¿Sí? Ya, ¿eso está escalonado? ¿Sí o no? Está escalonado. Ya, y miren. Eso era la parte de A, ¿cierto? Lo de al lado era lo ampliado. ¿Qué rango tiene esta matriz? ¿Cuántas filas no nulas tiene? ¿Una? 2 filas no nulas. ¿Sí? La segunda no es nula porque hay un menos 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es el rango de A? Es 2. ¿Cómo obtenemos el rango de A? Mirando eso. ¿Ya? ¿Y el rango de la matriz ampliada, o sea, de todo esto? ¿Cuántas filas no nulas tiene? 2. ¿Y cuántas incógnitas tiene el problema? Ya, y si esas tres cosas eran iguales, ¿qué conclusión teníamos? El sistema tiene única solución. Y justo, si de hecho nosotros podemos, como les digo, sumar estas dos y va a salir. ¿Sí? Entonces, ustedes amplían la matriz, escalonan y después analizan el rango. ¿Sí? ¿Qué rangos? El rango de A, que sería el rango de eso. ¿Qué más? El rango de la ampliada, que es de todo, y el número de incógnitas. ¿Ya? Eso es lo que hay que ir analizando. ¿Otro ejemplo? Con los otros casos. Ya, ese sistema. Primero, ¿cuál sería la matriz de este sistema? ¿Cuál sería el vector de incógnitas? ¿Y cuál sería el vector con los términos libres? O las matrices de una columna, como le quieran llamar. 1 menos 2. Ya, de partida, las variables son x e y, ¿cierto? Ya, ¿cómo nos queda la matriz? 1 menos 2. 4 abajo. No. ¿Qué va aquí? menos 2 El que multiplica el x. ¿Sí? Acuérdense que tiene que seguir el... Sería menos 2 y 4. Y acá, en el lado derecho, 3 menos 6. ya, 3 y menos 6. Ya, ¿cuál sería la matriz ampliada? Profe, consulta. Dígame. ¿El 3 menos 6 da lo mismo orden o no? Es que si tú escribiste los coeficientes de la primera ecuación, aquí tiene que ir el del primero. ¿Sí? Si al final piensa que los intercambios de fila no es nada más que escribir las ecuaciones al revés. ¿Sí o no? ¿Se habían dado cuenta de eso? Intercambiar filas, ¿qué es lo que significa?
cambiar el orden de las ecuaciones nomás. Multiplicar una fila por un escalar, ¿qué significa? Multiplicar una ecuación por un número. ¿Sí? Restar filas, ¿qué significa? Restar ecuaciones. ¿Sí? O sea, al final lo que estamos haciendo es con las matrices trabajar solo con los coeficientes. ¿Ya? Ese es el objetivo. ¿Y cuál sería la matriz ampliada en este caso? 1 menos 2 al lado, 3 menos 2, 4 menos 6. ¿Eso está escalonado? No me sirve entonces para hacer el estudio. Tenemos que escalonar. ¿Sí? Para usar el teorema. ¿Cómo hacemos un 0 aquí? Sumarle 2 veces la primera, ¿cierto? A la fila 2 le vamos a sumar 2 veces la fila 1. ¿Cuánto nos queda? Ya, la primera fila queda igual, ¿cierto? La modificación es sobre la fila 2. Después, 0, 0, 0, ¿sí o no? Ya, ¿eso está escalonado? Ahora sí. ¿Cuál es el rango de A? O sea, considerando solo hasta ahí. ¿Cuántas filas no nulas tiene? Una. ¿Cuál sería el rango de la ampliada? O sea, considerando todo. 1 igual. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 2. O sea, los rangos son iguales, pero son menores que el número de incógnitas, ¿cierto? ¿Y qué dice el teorema en ese caso? Si los rangos son iguales, pero son menos que el número de incógnitas, ¿cuántas soluciones tiene? Infinitas. Ya, y si ustedes lo miran, ¿por qué tiene infinitas soluciones este sistema? ¿Se acuerdan cuál era la condición para que un sistema tuviera infinitas soluciones? ¿Un sistema de este tipo? ¿De 2 por 2? Una de las ecuaciones tenía que ser un múltiplo de la otra. ¿Sí? Esa era la condición para que tuviera infinitas soluciones. Y si esa la multiplican por menos 2, ¿qué les queda? La de abajo. ¿Ya? De hecho, así fue como lo construí en mi mente, para que saliera. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta que esta cuestión a qué se reduce? Escribir un sistema de forma matricial, estudiar el rango de la ampliada y después decidir. ¿Ya? Eso es todo. Último ejemplo. Ya, ese. Paso 1. ¿Cuál sería el sistema de forma matricial? Incógnitas son X, Y. ¿Cómo sería lo que está en el lado derecho, los términos libres? 1 y 0. ¿Y cuáles serían los coeficientes de la matriz? 3, 2, 9, 6. ¿Cuál sería la matriz ampliada? 3, 2, 1, 9, 6, 0. No está escalonada. ¿Cómo hacemos un 0 ahí? A la fila 2. ¿Qué le vamos a hacer? 3 fila 1, ¿cierto? Bien. Primera fila queda tal cual. ¿Y la segunda fila? 0, 0 y menos 3, ¿cierto? Ya, entonces, primera pregunta. ¿Cuál es el rango de A? Para el rango de A miramos solo eso. ¿Cuántas filas no nulas tiene?
Una. Y para la ampliada, ahora mirándolo todo, ¿cuántas filas no nulas tiene? Dos. ¿Qué pasaba si esos dos rangos eran distintos? No tenía solución. ¿Sí? Para que tenga solución, esos dos rangos tienen que ser iguales. ¿Sí? Y si además son iguales al número de incógnitas, tiene infinito, o sea, tiene única. ¿Sí? Pero estamos en este caso. Rangos distintos. Conclusión sería: no tiene solución. Ya, y si ustedes miran el sistema y lo piensan como se pensaba en el colegio, ¿por qué no tiene solución? Ya con esto terminamos. ¿Por qué no tiene solución? Porque si arriba se multiplica por 3, que igual que abajo queda. Exacto, ¿cierto? Si arriba multiplicamos por 3, ¿qué es lo que queda? Que la misma. 9x 6y igual a 3. ¿Y 9x más 6y puede ser 3 y 0 a la vez? No, por eso no tiene solución. ¿Ya? Entonces, en este tipo de sistemas es fácil estudiarlo, pero ¿qué pasa si tiene un sistema de 3x3, de 4x4, de 10x10? O sea, es donde agarra fuerza la matriz, porque uno no lo puede ver tan simplemente. ¿Ya? Bueno, y aparte que estas cosas, estas operaciones uno las puede programar, después se van a dar cuenta que uno las puede meter al computador, hacer rutinas para que haga toda la cuenta. ¿Sí? Ya, chiquillos.